Muy buenas tardes, muy bienvenidos aquí en Economía para Todos, siempre con buen humor porque ya bastante dura es la información y el día a día como para encima pues no poder ni sonreír. Así que aquí estamos, este es ya 28 de octubre, ya dentro de nada entramos en noviembre, seguimos sin investidura, seguimos sin fecha, seguimos sin nada. Parece que sí, parece que... El caso es que, mientras tanto, mientras todo eso pasa, mientras no sé si hacen teatro, lo tienen todo cerrado o yo no sé qué están esperando, el caso es que la economía, va para abajo. Ayer, viernes, salieron los datos del crecimiento del Producto Interior Bruto, 0,3 en el tercer trimestre, o sea que 0,6, 0,4, 0,3, la suma del año es 1,8, vamos a ver hasta dónde vamos cavando y desde luego el 2,5% es una quimera, pero bueno, haya películas. El jueves salió la EPA, en consonancia con esto, aunque algunos se empeñen en ver muchas cosas positivas en esa EPA, yo no veo ninguna, ahora veremos qué dicen aquí los analistas y periodistas economistas, pero la realidad es que el paro aumentó en casi 100.000 personas y el aumento del empleo es en base a que el que está en casa con un fijo discontinuo dice que está trabajando, el que está trabajando ya casi lo de las 8 horas, eso es de mi época, ahora ya es que si 2 horas, que si 3 horas, y claro, si cada contrato es un cotizante, pues claro, llegarán a 25 o a 30 millones, a todos los que quieran. Bueno, total. Estos son los datos importantes que han salido. También el Banco Central Europeo se reunió en Atenas y de momento ha dicho que para la subida, pero que la inflación va a seguir siendo alta, con lo cual no tengan muchas esperanzas de que la cosa dure mucho. Y con todo esto vamos porque las empresas están absolutamente revolucionadas, no es para menos. Repsol ha amenazado incluso con irse de España si siguen, pues manteniendo, subiendo los costes, cambiando las normas cada 2x3, la inseguridad jurídica, y habrá más que se sumen y no se lo tomen a broma porque también lo de Ferrovial era una broma y ya no están. Así que es posible que también salgan zumbando esta y otras. Y eso es muy preocupante y eso es gracias al acuerdo o a lo que se nos viene encima si Sánchez consiguiera la investidura, gobernara con Podemos y con toda la patulea que le rodea. Menos mal que entra la música porque es que te pones a hablar y ya se me ha cambiado el gesto, pero no lo van a conseguir. Carlos Cuesta, muy buenas tardes. Muy buenas. Fernando Acheval, muy buenas tardes, de La Vanguardia, y nuestro director adjunto, claro. Bueno, pues ahí os suelto estos dos datos. El bicho, que bueno, pues están contentísimos. Bueno, la EPA como es buenísima. Hombre, es verdad que tiene algún defecto y es que no casa muy bien con cómo está la inversión, la exportación, las empresas, la venta de textil, los alimentos, los coches, que todavía están a un 30% de las ventas de antes de la pandemia. Pero ellos están contentísimos. La moto es 060403. Esta es la moto. O sea, yo no sé si la moto, tú eres también motero, ¿no, Fernando? No, yo soy bicicletero. Pero bueno, bicicletero. Bueno, pues es hay igual. Un término que es gripada. Normalmente, está gripada, normalmente las motos, pues en fin, van. Si la moto empieza... ¿Cómo se llama eso? Gripado. Hay un momento que te quedas sin aceite y la moto empieza a hacer... Pues eso. Pues esta hace... y está gripada, vamos, pero gripadísima. Ya me dirás. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es evidente. Vas mirando todos los indicadores uno por uno. De la inmensa mayoría de los indicadores que recopila el propio Ministerio de Economía en la subdirección suya de análisis económico, el 70-80% están marcando negativo. Entonces, a partir de ahí es complicado dar otra versión. Lo que tú estabas diciendo del mercado laboral es literalmente cierto. Es decir, en estos momentos, y todos los sindicatos, especialmente USO, lo están avisando, es muy complicado hacer un análisis medianamente serio de los datos porque se han roto las series históricas con la famosa historia de los fijos discontinuos. El último dato que tenemos marca que habría fijos discontinuos, que está elaborado, calculado, pero en base a datos oficiales por parte de USO, hablaría de 692.000 personas que figuran estadísticamente como trabajadores y no estarían trabajando. Bueno, en mi pueblo a eso le llamamos parados. A partir de ahí habría que sumarle otras partidas, etcétera. La cuestión es que llevamos estancados en unos 4 millones de parados desde hace muchísimo tiempo. No estamos creando empleo. Y se supone que era en la etapa de recuperación.
Es que se supone que ahora es cuando nos estamos metiendo en la etapa en la que vuelven a soplar vientos de semirrecesión, parón, etcétera. Es decir, si en la etapa buena no consigues achicar parados, tienes 4 millones, si cada vez la base de cotización es más baja porque están entrando con sueldos más bajos, por mucho que eleven el salario mínimo interprofesional, entran con el mínimo interprofesional y ahí se quedan. No está subiendo base salarial prácticamente nadie y no están subiendo las bases de cotización. La subida de efectos recaudatorios, que sí existe, es porque la han ordenado por la parte de los autónomos de equipararlo a los ingresos reales, con lo cual han forzado una subida de cotizaciones y para todo el resto han actualizado y han subido las cotizaciones. Por cierto, 60.000 autónomos menos en esta EPA. Normal. Ojo, La pregunta es buenísima la EPA. La pregunta de esos 60.000 es cuántos corresponden a que han perdido el empleo directamente, que habrá unos cuantos, habrá muchos, pero habrá otros que directamente por culpa de estas políticas hayan pasado al mercado sumergido. Obviamente, claro. Porque llega un momento en el que no llegas a fin de mes. Y hombre, priorizar entre Escrivá y María José Montero y tu familia, la gente normal prioriza por su familia. Entonces, esa es la situación, o sea, se pueden poner como quieran, no hay ni un solo indicador que esté marcando una posición optimista, etcétera. Yo el último que recuerdo, además me fío muchísimo de él, el de ventas de grandes empresas. Ha sustituido crecimientos del 2,7, 2,6 por caídas del 6. Efectivamente, además con una justificación por la pérdida de exportaciones de entre un 4 y un 5. Pues si eso es un buen indicador... Bueno, y eso a las grandes. Claro. El textil no vende, vamos, porque encima hay que tener en cuenta cómo ha venido el otoño, que acaba de llegar. O sea, que es que la gente no ha comprado, las tiendas de ropa están, el textil en general está hasta aquí, o sea, no solo las tiendas, también los fabricantes, porque claro, el stock que se les queda, pues es que es un, no sé, yo es que no sé dónde lo ven. La industria no vende, no fabrica, pierde empleo. No sé. Sí, ningún español yo creo que puede ser complaciente cuando miras la tabla de Eurostat y ves que estamos a la cola de Europa, no solo en paro, sino en el paro juvenil, que esto sigue siendo un drama, que hasta Grecia nos ha superado por el paro, ¿no? Y venimos voy a añadir algún dato más por completar, porque lo que ha dicho Carlos está muy bien, venimos del mejor verano de la historia. O sea, si el mejor verano de la historia, donde hemos salido, donde han venido a mansalva visitantes extranjeros, donde el turismo ha repuntado, donde estamos pagando precios como nunca, no logramos recuperar altos índices de empleo, es complejo. Voy a dar 2 datos más. Miembros de la EPA, todos los hogares con todos sus miembros en paro, 928.000, es decir, casi 1 millón, son 12.800 más que la anterior EPA. Ninis, juventud que ni estudia ni trabaja, 1.122.600. Ojo, más de 1 millón de jóvenes que no hacen nada. No y entonces todo esto le suma que seguimos a la cola de Europa, pues yo creo que no podemos ser complacientes y mucho menos eufóricos con datos de estos. Queda mucho por hacer y vamos a ver también qué políticas, supongo que hablaremos de ellas, pero a mí el programa de gobierno yo creo que poco van a aplicar, ¿no? Pero el programa de gobierno, bueno. Ya hemos visto cómo ha respondido Repsol, cómo ha respondido también Garamendi. Vamos a hablar luego porque hay muchas cosas ahí. O sea, es que afecta a las empresas, pero afecta a las personas, afecta a la vivienda, vamos, que no han dejado nada, o sea, ya también al avión, o sea, es que ya por meter la mano la meten en todas partes. Con lo cual tiene mucho que hablar eso, porque eso es lo que tiene a las empresas ahora mismo en pie de guerra. O sea, es que no hay ni una sola que haya dicho algo bueno, excepto los del Círculo Catalán, que esos van a su bola, que da igual. Vamos a ver, que es que Repsol tiene su sede en el País Vasco. Y ha puesto pie en pared, que no es la primera vez que Josu Jon Imaz pone pie en pared, que ya yo le he oído bastantes cosas de los años que lleva Sánchez en este gobierno diciendo cosas muy sensatas. Ha habido un cambio en Josu Jon Imaz. Hace un año aproximadamente ya sacó la patita en una tribuna que escribió en el diario El País advirtiendo sobre la deriva del gobierno. Pero ahí no hizo una crítica a la seguridad jurídica. Bueno, advirtió, pero no dijo en esa tribuna que Repsol se estaba replanteando sus inversiones en España. Lo de esta semana es muy serio. Muy serio. Muy serio. Y no solo eso, sino que Repsol es una empresa de alcance europeo y mundial. Y esto lo escuchan en la City, lo escuchan en Frankfurt, lo escuchan en toda Europa. Y entonces es muy serio lo que ha hecho. Yo creo que Repsol en realidad no se puede ir de España. No puedes invertir en España. Ferrovial lo podía hacer porque los españoles no consumimos bienes de Ferrovial, pero ojo, una campaña de Repsol, si promueve Repsol
el gobierno una campaña contra Repsol es muy serio. Lo que pasa es que, Fernando, tú eso lo sabes, al final... Yo creo que esa decisión no la acabarán tomando, pero es muy serio el aviso que ha dado. También decíamos lo de Ferrovial y mira luego. No, pero sí es posible que al final la sede fiscal, a efectos de la sede, la mantengas aquí. O sea, aquí la gente tiene que tener en cuenta una cosa. Si tú lo que estás sacando es el negocio, y ahora explico qué es lo que está pasando, realmente tú estás haciendo tributar gran parte de tu negocio, y en este momento, si repasamos el IBEX 35, la inmensa mayoría de ellas tienen un 10-15% del negocio en España, el resto, el 85%, lo tienen fuera. ¿Eso qué significa? Incluida la banca y todos. Claro, que tú tributas por ese 85% fuera, pues en el caso de Iberdrola, en Estados Unidos, en Brasil, etcétera, y luego cuando vienes aplicas una cosa que es la imposibilidad de doble tributación y por lo tanto lo compensas. Es decir, has conseguido sacar buena parte del negocio y hacerlo tributar en países normales, donde no están persiguiendo con una guadaña a los empresarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esa manera tú puedes mantener o evitar una polémica política aparentando que sigues, pero lo cierto es que está sacando todas las inversiones. Y si repasamos las grandes compañías españolas, en estos momentos todo el mundo está invirtiendo fuera. El año pasado Iberdrola hizo 2 grandes paquetes de inversiones en plantas offshore. Una me parece que fueron de 12.000 y pico millones y la otra de 10.000 millones. Fuera. Reino Unido, Estados Unidos, fuera. Es decir, lo que está diciendo Josu Yonimaz es... Señores, a partir de ahora considero este país, porque ustedes han querido y aquí celebren lo votado, pero lo cierto es que este país se ha convertido en un auténtico desierto para cualquier persona que quiera prosperar y generar riqueza y empleo. Y por lo tanto, mi obligación para con mis accionistas es llevarme cuando menos las inversiones fuera. Eso es lo que está diciendo en lenguaje empresarial traducido. Es decir, ¿se va o no se va a efectos nominales de la sede fiscal? Pues será de la sede fiscal del 15%. El resto se lo van a llevar absolutamente todo, porque aquí no hay quien trabaje. Vamos a dejarnos de historias. O sea, las empresas... Vamos a ver, para un empresario escuchar a esta persona, a Yolanda Díaz, decir que es que las empresas pagan en España, las IBEX 35 pagan un 3 y pico %. Señora, no puede mentir de una forma tan descarada. Eso es por el impuesto de sociedades después de haber quitado lo que pagan en el resto de países. Es usted una mentirosa. O sea, siento mucho decirlo así, pero es la verdad. Cuando sumas todos los impuestos que paga una empresa, Josu Yonimaz también dio el dato. Más del 50% de sus beneficios acaban en el fisco. Más del 50%. Y habla de un 3 y pico, y tienes que escuchárselo a una vicepresidenta. La media en España de las IBEX 35 es el 48%. El 48%, es decir, traducido, la mitad de lo que están ganando, después de pagar las cotizaciones, después de crear empleo, después de pagar las plantas, después de pagar todos los planes de amortización, de todas las inversiones, después de soportar el riesgo, la mitad no acaba en los accionistas, que son los dueños. La dueña no es Yolanda Díaz, el dueño no es el Partido Comunista, ni más, por lo menos tampoco. por el momento, ni Josu Yonimaz, que tiene el encargo, y además si no estaría incurriendo en una administración desleal, tiene el encargo de buscar el mejor provecho y el mejor fruto del dinero que le han prestado. Punto final. Es que tienen la obligación. Pero no, como aquí Pedro Sánchez se cree que tiene chándal y la otra se cree que tiene bolivariano, pues han juntado los dos y nos ha salido el chándal bolivariano. Y luego una cosa que luego podemos hablar de las otras inventos, estos que se les ha ocurrido. Pero como estamos en este caso, cuidado porque encima cambia los términos. O sea, ya es el impuesto cuidado con eso. sobre el beneficio contable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ya se han inventado lo de los resultados extraordinarios. Ahora van a por el beneficio contable. Es que se inventan encima los términos, con lo cual no me extraña que estén horrorizados. Del paquete de gobierno que nos anuncian esta semana... Pero vamos al impuesto de sociedades, que así lo liquidamos y luego vamos a lo que nos afecta, la vivienda, el transporte. Voy ahí. Yo creo que poco van a poder aprobar. O sea, es una legislatura, vamos hacia una legislatura. Yo estoy convencido de que después de la jura de la princesa Leonor, Sánchez va a intentar una legislatura porque creo que esto está medio pactado. Es una legislatura donde no hay posibilidad de geometría variable. Es decir, no solo Junts va a ser imprescindible, sino el PNV. Esto sí lo aprueban, ya te lo digo yo porque, hombre, aprobaron el de la banca y las energéticas, que decíamos que no salía y salió. Yo creo que es complicado, y con un partido con el PNV. Y por cierto, yo el mensaje de Josu Yonimaz también lo interpreto como un mensaje a su anterior partido. Josu Yonimaz fue presidente del PNV y viene de ahí. Es decir, aquí no entra en juego Ciudadanos, que estaba desesperado en la pasada legislatura con 10 diputados y aprobaba todo lo que no quería el resto. Aquí el PNV es imprescindible. Yo veo complicado que eso salga. Y luego todo lo que ha contado Carlos, toda la maniobra legal, fiscal que utilizan las grandes empresas para repercutir o no pagar por esa doble imposición, o los créditos fiscales cuando incurres en pérdidas, también eso va a ser difícil revertirlo. Y luego una cosa importante, parece que hablamos del IBEX como si se estuvieran forrando, que sí, que están ganando mucho dinero, pero el año del COVID
todas las grandes empresas, bancos, energéticas, telecos, incurrieron en grandes pérdidas, grandes sumas de dinero. Ahí no les exigimos que paguen impuesto. O sea, no vienen de épocas, digamos, demasiado gloriosas. Por lo tanto, mucho están cuidado con lo que hagan. recuperando lo perdido y además la mayoría de lo que ganan, lo ganan fuera, para desgracia o para no desgracia. Pero, Carmen, eso es igual, yo no lo voy a poner adjetivos. La discusión sobre el impuesto de sociedades, el día que alguien o algún país o algún político se empieza a tomar esto en serio, hablamos en serio. Vamos a ver, el impuesto de sociedades es un impuesto que tendría que estar eliminado. Ni alto, ni tipo fijo del 15, ni historias. O sea, si tú retiras el impuesto de sociedades, lo único que estás haciendo es permitir que ese dinero pase directamente en el cobro de dividendos a las bases imponibles por el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, lo único que estás haciendo es quitar una doble tributación. Es que vamos a empezar a hablar claro de esta historia. Vamos a ver, la empresa con sus beneficios puede hacer 3 cosas. Punto 1, sanear su posición, quitar deuda. Estaremos todos de acuerdo que es correcta, ¿no? Porque lo que hace es precisamente garantizar la permanencia de los puestos de trabajo. Opción 2, crear nuevas plantas de trabajo, es decir, crear nuevo empleo. Van a pagar por cotizaciones sociales e impuesto de la renta. Es decir, si metes en medio otro impuesto, se llama doble tributación. Tercera cuestión, repartirlo en dividendos. Va a la base imponible del impuesto de la renta y por lo tanto también paga. Entonces, ¿qué me está contando Yolanda Díaz? Que se escapan. Las empresas no se pueden escapar nunca porque sus dueños tienen que acabar tributando por el dinero, por los dividendos, en la base imponible del impuesto de la renta. Por lo tanto, es mentira. Es mentira. Es decir, el día que un país empieza a plantear en serio la captación de empresas y por tanto la generación de empleo, la primera medida inteligente que tomará será coger esa cosa horrenda llamada impuesto de sociedades, hacerla un burruño y tirarla a un cubo de basura. Porque para lo único que sirve es para que los políticos se forren 2 veces por lo que se deberían forrar solo una. De hecho, a los países que mejor les ha ido, el impuesto de sociedades es... Pues claro, lo van reduciendo porque es un obstáculo a la creación de empleo. Reduciéndolo, ya se han dado cuenta y ahí tienes Irlanda, el caso de Irlanda, que es evidente. O sea, ¿dónde han ido las tecnológicas y todas estas? A Irlanda. ¿Por qué? ¿Es que resulta que Irlanda no recauda o le va fatal? No, al revés. Le va de maravilla en todo. De maravilla en todo. Además, es que es del género tonto, o sea, perdón por la expresión. O sea, si tú metes en medio el impuesto de sociedades, vas a acabar cobrando al 25. Si permites que se cree empleo, vas a cobrar por una tarifa que te llega hasta el 45. O sea, es la típica demostración de avaricia de un político que engancha la gallina a los huevos de oro y la estrangula, pero encima con saña. Pero deja que creen empleo, que te van a pagar las cotizaciones que pagan más y el impuesto de la renta que paga una tarifa superior. Pero no, es que es como el tío Gilito, es una cosa... Bueno, un consejo, que así nos calmamos un poquito. Porque, vamos a ver, bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienen tiempo, tienen más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. ¿Preparados para el frío? ¿Por fin? Pues sí, y además tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada. Una gran selección de prendas de marcas de moda, lencería y accesorios de moda mujer, hombre e infantil. Están todas tus favoritas: Roberto Berino, Tintoretto, Desigual, Gap, Jack & Jones, Coco, Coconut, Chantel, Énfasis, en fin, todas. Dadle una vuelta a los looks con lo mejor del otoño. Por cierto, atención señoras, faldas largas, medias y cortas, se llevan de todas las formas, midis, pantalones cargo, chino, vaqueros, cazadoras y guardavientos, botas de media caña, zapatos, bolsos en los colores de moda, mochilas, pañuelos, cuellos, bufandas, en fin, un universo para elegir. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deportes, belleza, hogar, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 5 de noviembre, así que entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. Pues establecidos los términos exactos y correctos y bien analizados con información FETEN, ¿qué ha pasado con la EPA y con el PIB de este tercer trimestre? Vamos ahora a la reunión del Banco Central Europeo en Atenas, porque también todo el mundo ha estado muy pendiente, porque las empresas tienen crédito, los particulares tienen crédito, millones de ciudadanos tienen una hipoteca o quisieran tenerla. Bueno, entonces había mucha expectación sobre esta reunión. ¿Qué haría el Banco Central Europeo con los tipos de interés? De momento ha decidido mantenerlos en el 4,5. ¿Va a durar mucho? Pues hombre, si el mensaje siguiente es la inflación va a seguir siendo alta, pues yo no esperaría demasiadas cosas. Es una especie de... vamos a dar una especie de aliento y a ver lo que dura. Pero no se sabe muy bien cuál sería, Fernando, realmente la idea que tienen, porque si lo que tienen que controlar es la inflación y te dicen que va a seguir siendo alta, pues yo me temo lo peor. No, yo no soy muy optimista, no vamos a ver, digamos, una curva descendente. Yo creo que en los próximos meses, incluso yo me atrevería a decir que viene un 2024 muy complicado para los precios y para la inflación, y el BCE
bueno, pues tiene el riesgo de pasarse, de aplicar demasiado paracetamol a la enfermedad y de pasarse. Yo creo que la situación empieza a ser complicada, sobre todo para los que menos tienen. Y no hace falta fijarse en las familias, sino, por ejemplo, en las pymes, que a los que se le está complicando el acceso a la financiación. Por cierto, vuelvo a los bancos. Los bancos están haciendo lo posible y lo imposible para intentar ayudar a esas pymes, a ayudar a refinanciar, a aplicar algún tipo de reestructuración financiera. Es decir, vienen tiempos, yo creo, complejos. Y sobre todo hay un problema, y es, se puede llegar a moderar la inflación, que creo que va a ser complicado porque vamos a ver el alcance que tiene la guerra o el conflicto que hay en Oriente Medio. Ucrania no se va a solucionar a corto plazo, eso va a seguir impactando, y sobre todo, bueno, pues yo creo que la decisión de que haya unas elecciones en Europa el próximo año tampoco ayuda. Yo creo que el gobierno tiene ante sí una patata caliente muy importante. Vamos a tener que eliminar todas las medidas antiinflación, así está en el plan presupuestario, la OCDE lo ha recomendado y yo creo que se acabará haciendo, pero hay gente que lo sigue pasando muy mal con esta inflación, insisto, que el año que viene va a ser muy persistente y sobre todo la subyacente, es la que no conseguimos de moderar ni embridar, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué medidas tenemos que aplicar, si por fin las localizamos bien, seguimos subvencionando a gente que no lo necesita, seguimos rebajando el IVA de la energía y de los alimentos a gente que no lo necesita, a ver si lo aplicamos bien y sobre todo a ver de dónde lo sacamos, porque es que no hay margen fiscal y el año que viene también tiene que entrar el 3% de déficit, o sea, tenemos que cumplirlo sí o sí. Por lo tanto, yo creo que viene una patata caliente importante para el futuro gobierno. Porque se la coma, porque al final nos la vamos a comer nosotros también, claro. No, nosotros nos lo vamos a comer seguro. Vamos a ver, se han tomado una serie de medidas y evidentemente no están funcionando, porque si no en estos momentos no tendrías la subyacente, que te quita los elementos más volátiles, no la tendrías en el doble del IPC general, que es lo que está marcando ya además de una forma plenamente estructural. ¿Eso qué significa? Claro, que evidentemente por las medidas que has adoptado, que eran erróneas, has permitido que se traslade una tensión general. ¿Por qué? Porque una persona llamada Yolanda Díaz llamó incluso a amotinarse delante de las empresas y de la patronal porque había que meter el IPC en las pensiones y porque había que actualizar los salarios. Al hacer eso, ¿qué haces? Sí, bueno, tú quedas muy bien y rascas 4 votos, pero estructuralizas la inflación. Resultado, durante mucho más tiempo se te queda incrustada la inflación. Eso es literalmente lo que ha ocurrido y eso es lo que están notando los bancos centrales. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, de momento vamos a intentar estirar el chicle, venga, ahora no te lo subo. Pero en el mismo mensaje efectivamente te está diciendo, pero las tensiones inflacionistas continúan, entonces no me engañes. O sea, cuanto antes mejor, porque cuanto más se dilate la pérdida de poder adquisitivo, peor para la población. Es que, o sea, vamos a hablar ya en términos normales. Lo que están consiguiendo hacer es prolongar el periodo de altos precios. En España, para que la gente se haga una idea, solamente en alimentos, subida acumulada en 2 años, 26%. O sea, los bolsillos están destrozados. Y hablamos de lo más básico, alimentos. De eso no vas a poder prescindir, no vas a poder renunciar a ello. Está pasando en todas partes, aquí exagerado, pero está pasando en todas partes. Las medidas no están funcionando. En Estados Unidos se están comercializando los créditos hipotecarios a niveles del 8%. Incluido el diferencial, pero a niveles del 8. Lo digo para que la gente tenga una expectativa. O sea, nosotros estamos emitiendo 250.000, 260.000 en emisiones brutas de deuda. La deuda que colocamos tiene que competir. Si tú tienes que competir con el bono norteamericano, tienes que competir. Y si tienes que competir, tienes que ponerlo a unos tipos similares al suyo. Por lo tanto, claro que al final va a haber un efecto contagio en todo lo que sea prestar dinero. Bueno, claro que vamos a acabar con créditos hipotecarios a niveles del 7, etcétera. Y el dinero que tenemos que dedicar al pago de esos intereses, que el ya plan supera ese, los 40.000. Sí, pero el plan ese que han mandado, eso se ha quedado corto, fijo. Sí, bueno, totalmente. O sea, bueno, hablaba Fernando y también Carlos a su modo también de que los bancos, bueno, pues en el caso este están ayudando a las empresas y tal a sobrevivir, a intentar darles crédito, a hacer con las familias y las hipotecas pues el máximo posible, pero también hay otro asunto sobre el que están preocupados, muy preocupados, y no solamente porque los datos, lo dicen los datos que tiene la propia policía, el Ministerio del Interior, sobre el aumento de las estafas por Internet, quiero decir, al final por la ciberseguridad, y hemos dicho, pues oye, nuestro espacio de Bancamark esta semana la vamos a dedicar a la ciberseguridad, y qué mejor entonces que hablar con el director de Seguridad de Tecnología de Información de Bancamark, que como saben es el banco más solvente de España. Así que si el banco es solvente es que sus directivos son solventes. Así que Javier Galloso, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Nada, a usted por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a entender que efectivamente
hay un aumento clarísimo, que lo vamos viendo, muy preocupante de todo lo que tiene que ver con los ciberfraudes. Y quisiera que nos contara un poco esto a qué se debe y también qué fraudes han detectado ustedes que son los que más se producen desde el banco. Pues hay que tener en cuenta que nuestros hábitos de consumo han cambiado en general, ¿no? Estamos más conectados cada vez al mundo digital. La pandemia hizo acelerar esta tendencia y esto los ciberdelincuentes lo saben. Y hay que tener en cuenta que los ciberdelitos pues han aumentado estos últimos años y de estos las estafas por internet representan más del 90%. Los ciberfraudes más frecuentes y las estafas a nuestros clientes que más vemos pues son estos SMS, ¿no? O estas llamadas telefónicas suplantando a entidades financieras que con la excusa, ¿no?, de una detección anómala en sus cuentas o movimientos extraños te piden o credenciales de acceso o contraseñas o códigos de confirmación y al final lo que le estás dando al ciberdelincuente es toda la información para que realice una transferencia, por ejemplo. Uh-huh. Y desde Banca March, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que nos darían para, bueno, pues en la medida de lo posible, pues no caer en estas trampas, ¿no? Que a veces son un poquito obvias, pero la mayoría de las veces no tanto. Y ahí pica el más listo y el menos listo. Es así. Nosotros no nos cansamos de repetir, tanto internamente como a nuestros clientes, que siempre hay que ir con mucha prudencia. Sobre todo, revisar nuestra cuenta bancaria o nuestras transacciones de manera periódica. Nunca hacer clic en enlaces de correos sospechosos, SMS. Muy importante no compartir información personal en sitios web no seguros. Y un tema que recordamos, no solo desde Banca March, sino siempre del resto de las entidades financieras, y es que nunca solicitamos a nuestros clientes ni usuario, ni contraseña, claro, ni otros datos bancarios personales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que sobre todo la gente mayor, el otro día lo comentábamos en el programa de Dieter, pues a veces por ingenuamente, pues joder, si es el logotipo del banco, por lo menos casi idéntico, y te lo está pidiendo, pues se lo das. ¿Cómo se ha preparado, cómo se prepara cada día el banco para hacer frente a todo esto? ¿Y tienen algún minuto de oro, digamos, para la gente mayor? Porque está claro que son vamos, carne de cañón, ¿no? Desgraciadamente. Así es. Nosotros en nuestro plan estratégico de ciberseguridad tenemos un pilar muy importante, que es generar esta cultura en ciberseguridad, tanto en la organización, con nuestros empleados, como con los clientes. Y de la segunda parte, nosotros sabemos que el gestor de Banca March está muy cerca de los clientes y damos formación periódica a estos gestores para que puedan trasladar a los clientes estas recomendaciones. Y los clientes, cualquier duda que tengan, pues siempre estamos a disposición de ellos. Bueno, para eso son el banco más solvente, ¿no? Hay que tener mucha tranquilidad cuando se es cliente de Banca March, que aquí hemos dado ya hemos comunicado no sé cuántos premios que han recibido. Seguro que en este área de la ciberseguridad también, como dice siempre Dieter, otra copa a la vitrina, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias, señor Gayoso, por todos estos consejos que son muy útiles, porque las cifras de aumento de los ciberfraudes me parece que del 70% de aumento así sin poder respirar, vamos. En fin, muchas gracias, don Javier, que es director de Seguridad de Tecnología de la Información de Banca March. Buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, vamos con el despropósito del plan Sánchez Díaz, porque es un despropósito absoluto. O sea, si ya han gobernado como han gobernado, han hecho los destrozos que han hecho, pues quieren seguir en esa línea de, en algunos de los destrozos, profundizar más todavía en los destrozos, como es el caso de la vivienda. O sea, ¿no te has dado cuenta ya que el limitar los precios de los alquileres lo que hace es reducir la oferta y subir los precios? Ya tienes pues no, más.
vivienda pública, no has hecho nada, nos has engañado, se ha demostrado que nos has engañado y quieres seguir engañándonos con que vas a hacer no sé cuántas chopotomil viviendas públicas. El transporte, no hombre, no, vas a coger un avión tú, pelao, hombre, tú al tren o al autobús, y si no hay tren, pues al autobús, y si no, pues te buscas la vida, ¿eh? Es alucinante, o sea, es una cosa que dices, pero vamos a ver, esta gente... ¿Pero dónde vive? ¿Por qué nos toma por idiotas a todos? ¿Por qué? ¿Pero qué vida han llevado? ¿Con qué las señoras con qué hombres han vivido? Que no hacen nada, que son unos vagos y unos tales. Es que es todo así. O sea, no sé, de verdad, es que me lo voy a dejar porque me pongo... Miraba la rueda de prensa y miraba los perfiles de los dos. Y claro que tiene una explicación subjetiva, o sea, amén del análisis objetivo, tiene una explicación subjetiva. Vamos a ver, la vida de Yolanda Díaz se explica porque desde que sale de la carrera ya está incrustada porque su padre y su tío eran altos directivos, mandos de comisiones obreras en Galicia. Y ya la meten en comisiones obreras. Ella abrió un despacho de abogados, lo tuvo ahí 3 años, 4 años. Me encantaría saber la cifra de facturación, yo para estar riéndome un rato, básicamente, porque lo convalidaba con la política y en cuanto le ofrecieron medio cargo, pero medio cargo político, cerró el despacho y se dedicó a la política. Es decir, que la base suya de cotización, de generación de riqueza y de empleo, dudo que sea con signo positivo. Y en el caso de Pedro Sánchez lo conozco porque hasta yo compartí universidad con él, yo estaba de profesor asociado en la Camilo José, en periodismo, y él estaba en aquel momento en económicas. Sé perfectamente lo que se cobra. Eso no lo puedes llamar sueldo. Ni Yolanda Díaz lo llamaría sueldo cerilla. Entonces sé perfectamente lo que ha cobrado y es básicamente nada. Es decir, resumiendo, los dos que han definido toda la proyección de cómo va a ser la vida económica de un país que tiene 1,5 billones de PIB, que tiene 1,5 billones tiene 1,5 billones de deuda, ese país lo han definido dos personas que nunca jamás han trabajado en serio, ni han generado empleo, ni han generado base de cotización real. O sea, no tienen ni idea, literalmente, de lo que es la vida de una empresa. Y han definido y han marcado las reglas de todas las empresas. Que si reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, además lo dicen como si fuese por decreto. ¿Dónde lo va a aplicar? ¿Cómo lo va a aplicar? ¿En un momento de vendimia cómo lo piensa usted aplicar? ¿En la hostelería cómo lo piensa usted aplicar? ¿En el comercio cómo lo piensa aplicar? A las 6 de la tarde cierras. En el reparto, en economías que ya son economías online, como dice Pablo Iglesias, uberizadas, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Cómo lo piensas hacer? Eso no lo dice. No, cero. Pero cero. Es que, o sea, información cero. Es que yo creo que no va a aplicar ninguna medida de estas. Yo creo que eso es una Pero carta Fernando, a los Reyes es que Magos. muchas de esas cosas sí. decíamos cuando estaban gobernando, no hombre, ¿cómo van a hacer esto? Zasca. Pero porque ¿cómo había van a votos. hacer esto? Hasta Zasca. ahora ha habido votos para aprobarlos. A la izquierda. Pero es que a todo esto le gustan los independentistas y a Bildu y tal, y ya tienen los votos. Pero Es insisto, que yo ya he dejado de ser pero ingenua, de pero verdad, está el no. PNV ahí, que yo creo que sabemos que el PNV, el eslogan que es, unos agitan el árbol y otros recogen unos, lo sabemos. Pero yo creo que para esta legislatura es un seguro para las empresas. O sea, bajo mi punto de vista, creo que es una carta un seguro que vote que no a Sánchez. Sí, pero bueno, tiene unas elecciones vascas y tiene a Bildu pisando los talones. Pero bueno, es otra cosa. Pues a lo mejor Fijaros le lo que pasó beneficia. esta semana. Eso lo tendría que testar. A lo mejor le beneficia no votar a Sánchez. No, porque, bueno, eso ya es política y ellos sabrán, ¿no? Vale. Pero la propuesta estrella esta que anunciaron de la jornada de 37 horas y media, parecía efectivamente que se iba a aprobar por decreto. Bueno, inmediatamente hubo llamadas de varios empresarios a la Moncloa y sobre todo a Ania de Calviño diciendo ¿qué vais a hacer? Y ya Calviño ya reculaba esta semana. Calviño no pinta nada, Fernando. No pinta nada, no pinta está nada. Subey y para empezar está de salida. Está total. Con lo cual sabe que no se va a quedar. Bueno, y para continuar en todas las peleas que ha tenido sobre la legislación de los alquileres, de la propiedad, ha perdido. De la actualización del salario mínimo, de cómo se regulaba el ingreso mínimo y tal, en todas ha perdido. Ha perdido, todas, se las han colado. La reforma laboral, la batalla la ganó, porque al menos exigió que se pactara con la COE y la COE validó esa reforma. Claro, eso pues entonces han perdido porque metieron el texto. Voy a más, por ejemplo, lo de la vivienda. Si es que es una invasión de competencias, la vivienda es competencia autonómica. Ya puedes poner 400 índices de precios que si la Comunidad de Madrid o Cataluña o la Comunidad Valenciana decide no aplicar el índice de precios, no se aplica y es lo que está pasando. Y ahora prácticamente todo el mapa es del PP. Lo mismo pasa con la financiación autonómica. Es muy bonista y yo estoy de acuerdo en que hay que reformarla porque hay territorios que necesitan financiación adecuada. Pero ¿cómo vas a poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas y con Esquerra Republicana y el PNV o quien sea en País Vasco? Es muy difícil. Y luego, impuestos a bancos y eléctricas.
vamos a ver cómo quedan, que están judicializados. Y si es cierto que el de impuesto a grandes fortunas, esta semana el Constitucional ha rechazado el recurso de Madrid. Pero vamos a ver cómo quedan, porque yo hablo mucho con eléctricas y bancos y ellos tienen mucha confianza en que los van a anular, por eso que hablamos antes de la doble imposición. Por lo tanto, yo creo que el programa es papel mojado, nada más nacer. Pero Fernando, fíjate. Un apunte porque tenemos luego más tiempo. Rapidísimo. Hay que seguir con esto. Doy una cifra muy rápida que yo creo que explica que van a hacer lo imposible, porque muchas de esas medidas entren y al final, Fernando, tú mencionabas la decisión del Tribunal Constitucional. Algunas de ellas acabarán por conflicto de competencias con las comunidades autónomas en una sala que la preside un señor llamado Cándido Conde Pumpido y una sala a la que le llaman ya la 7-4. 7 para el PSOE, 4 para lo que no es PSOE. Es decir, que aunque no se le pueda dar la razón, como ha ocurrido con ese impuesto a las grandes fortunas o al patrimonio, etcétera, o como lo quieran llamar, lo cierto es que le han dado la razón. Pero hay una cifra en ese texto que se ha presentado de 48 folios del Pacto Sumar-PSOE que dice que sí o sí van a elevar del 42 al 46 la presión fiscal. Esos son 60.000 millones de nuevo hachazo. O sea, eso lo van a cumplir sí o sí. Y si no lo cumplen será porque la figura tributaria la incrementan tanto que empieza a destruir generadores de esa propia recaudación. Es decir, te empiezas a cargar empleo, te empiezas a cargar empresas, pero el daño ya estará ocasionado. Es decir, yo estoy convencido de que el daño lo van a ocasionar porque quieren coger los 60.000 millones. ¿Y eso qué les implica? Que tienen que adoptar medidas para estrangular fiscalmente. Y lo crearán. Que luego resulte que son tan zafios que lo consiguen destrozar y no consiguen recaudar eso, como está ya pasando con algunas figuras tributarias, que son tan bestiales que se han cargado el foco de negocio y por tanto no han recaudado. Ya, pero por el camino, a efectos de España, te llevas el destrozo del sector. Exacto. Bueno, vamos a seguir porque efectivamente de la jornada laboral hay que hablar bastante, porque es verdad que el texto no dice mucho, pero ahí está la intención y ahí está que Calviño está a por uvas, no, está por los 300.000 millones. Bueno, ustedes, vamos, si siguen la información, saben que estamos en un momento pues bastante crítico, ¿no? El contexto geopolítico no es el mejor. Hay unos nuevos paradigmas económicos, hay iniciativas para reducir la brecha social, o sea, bueno, pues el entorno socioeconómico que vivimos es complicadito. Así que, bajo el lema Competir para crecer, el próximo 31 de octubre Banco Santander celebra la 16ª edición de la Conferencia Internacional de Banca, que es un encuentro en el que se dan cita líderes globales, representantes de los sectores tanto privado como público. ¿Para qué? Pues para debatir sobre algunos de estos temas del momento, como por ejemplo la inteligencia artificial en las finanzas, la ciberseguridad, la estabilidad financiera o el crecimiento sostenible. Bien, para contarnos un poquito más sobre este evento, tenemos a Bárbara Navarro, que es directora del Servicio de Estudios, Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Banco Santander, así que le vamos a dar las buenas tardes y le vamos a agradecer que nos acompañe. Buenas tardes, Bárbara. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy Nada, bien, al fenomenal. contrario, estamos encantados de que nos cuentes algo más de esta conferencia, que por cierto lleva 15 años celebrándose, ¿eh? Así que cuéntanos un poco por qué consideráis que, hombre, importante debe ser cuando ya es la 15ª edición, pero ¿por qué sigue siendo importante? Eso es, pues lleva 15 años, así que este año será la número 16. Y es importante porque trata al final sobre el papel de los bancos y las empresas en general en la sociedad. Tú decías hace un momento que vivimos en una situación complicada y nosotros entendemos nuestra responsabilidad también aquí con grupos de interés, con los clientes, con los empleados, con las comunidades, con los accionistas. Así que creemos que hay que comunicar, ser transparente, escuchar, hablar. Y la Conferencia de Santander es pues una forma de hacerlo. Y no solo invitamos, aquí también mencionar, no solo son bancos y banqueros, ¿verdad? Porque decías que tú mencionabas que ha pasado mucha gente de distintos perfiles, instituciones europeas, ONGs, think tanks, mundo académico, está abierto al público. Y nuestro objetivo es este diálogo, esta conversación continua con la sociedad, con los políticos. Y luego en España es una de las grandes foros internacionales en tamaño, en escala y en alcance. Así que eso también estamos muy orgullosos de haber llegado a la 16ª edición. Y en esta nueva edición, ¿cuáles son los temas más importantes que vais a tratar o los que en este momento más preocupan en vuestra opinión? Sí, tú has mencionado el título, es descriptivo en el sentido que es competir para crecer, y aquí ¿qué queremos destacar? Pues queremos destacar que hay dos grandes tendencias relacionadas ahora mismo: la necesidad de crecimiento de la economía y, por otro lado, la gran tendencia a la fragmentación en grandes bloques geopolíticos.
no creemos que son incompatibles estas dos tendencias, pero sí creemos que los países ahora mismo y los bloques se redefinen en función de esta situación, de la necesidad de crecer y de la fragmentación. Y se definen y se relacionan en temas tan importantes como el comercio, la lucha contra el cambio climático, que también lo has mencionado, la tecnología, los datos. Con lo cual, sobre esa base, pues vamos a hablar de diversos temas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de la geopolítica, vamos a hablar también de los desafíos, de las oportunidades, la ciberseguridad, o sea, que la estabilidad financiera. Así que vamos a tocar muchos temas que son de actualidad y yo creo que también están un poco en la cabeza y en boca de todos estos días. ¿Y con qué expertos vais a contar en esta ocasión? Y lo puede, por cierto, ¿lo puede seguir cualquier persona? Sí, lo puede seguir cualquier persona. Si no se ha registrado físicamente, pues tiene la oportunidad de seguirlo a través de streaming. Así que yo os animo a que lo sigáis y que entréis en la página web y así podéis pues ver lo que pasa. Está en español y en inglés, así que es sencillo en cualquiera de los dos idiomas. Y luego, en cuanto a quién viene, yo creo que este año tenemos ponentes excepcionales y además pues que van a ser muy relevantes por el tiempo que vivimos. Por ejemplo, vamos a tener, hablando de geopolítica, a David Petraeus, que es general estadounidense, lideró las guerras en Irak y Irán y fue director de la CIA. Y acaba de publicar un libro llamado Conflicto, la evolución de la guerra desde el 45. Tenemos a George Osborne, que seguro que recordaréis, exministro de Finanzas de Reino Unido, José Manuel Campa, que ahora dirige la Autoridad Bancaria Europea, Francesco Starace, de Italia, que hace poco era jefe de una de las mayores empresas eléctricas de Europa, Enel. Y luego tenemos a una estrella como Brian Cox, que probablemente os suene, que durante 4 años interpretó el personaje Logan Roy en la serie de Netflix Sucesión, y participará en un panel sobre cómo los bancos y las empresas son retratadas en nuestra cultura, en el cine, la literatura y las series. Qué interesante. Y last but not least, por último, pero por supuesto y muy importante, contamos con la presidenta del Santander, Ana Botín, y con nuestro consejero delegado, Héctor Grisi. Bueno, pues oye, un cóctel perfecto, Perfecto. muy variado y muy interesante. Así que, Bárbara Navarro, espero que sea un éxito esta 16ª conferencia y que, bueno, pues que todo salga bien, ¿eh? Buena suerte, Pues enhorabuena y hasta otra. Muchas gracias, os esperamos a todos. Gracias. Por cierto, que hablando de inteligencia artificial, estos días más de 100 empresas españolas del sector de logística se han reunido en Madrid, estaban ahí apoyando Axos Soluciones y Arsis y han llegado a varias conclusiones. Una, que la logística y la inteligencia artificial van a ir de la mano, que va a reducir los tiempos, va a ahorrar combustible, va a dar rapidez a los pedidos, y piensan estas empresas, después de estar ahí varios días dándole al coco, que eso de que el 40% del empleo de la logística se va a perder por la inteligencia artificial, que nada de nada. Vamos con otra noticia, la de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y esta es interesante porque por Real Decreto en septiembre del 22 se aprobó la obligación para que pymes y autónomos tuvieran que emitir facturas electrónicas. Bien, pues se ha retrasado su entrada en vigor a mediados de 2025. ¿Por qué no quieren hacerlo? No, porque resulta que no han mandado los papeles oportunos al Consejo de Estado, con lo cual no hay reglamento, con lo cual, como el propio Real Decreto decía que hasta que no hubiera reglamento no se iba a aplicar, pues por pura necedad, por pura mala gestión, por pura lo que sea, el caso es que de momento, miren, una cosa que nos llevamos. Esta facturación electrónica afecta a las empresas y a los profesionales que facturen más de 8 millones al año. La agencia tributaria creará una plataforma, ¿vale?, para empresas y profesionales, parece ser que a coste cero, y bueno, también recordarles que hay empresas privadas que, bueno, que en su momento dijeron que con 9 euros al mes que lo solucionaban, pero hasta 2025, amore, nada. Bueno, vamos a seguir con esto de Jolly Pedro, porque lo de Jolly Pedro, que además cuentan los que estuvieron allí o los que se han informado bien, tú sabrás mucho, que aquello parecía una boda o algo así, ¿no? Todos como de cóctel, de
De que era unos abrazos y unos besos vale. y una tal y mucha fiesta, ¿no? Y Sorpresón, como... el pacto de la sorpresa. El pacto del abrazo, el pacto de la sorpresa. Sí, parecía que... El pacto del abrazo fue con el otro. Que habían sudado, pues este es el de la sorpresa. Este será el del beso. Parecía que habían se sudado. Más que o el del cohete, que los novios. El pacto espacial. Sangre, sudor y lágrimas. No, por citar alguna cosa, el PSOE no quería hacer un pacto previo al otro, al importante. Este lo daba por hecho. Porque le podía condicionar lo de, bueno, pues el pacto al que va a llegar, yo creo que es inminente con Puigdemont, ¿no? Bueno, entonces yo creo que por eso también hay algunas cosas bastante genéricas. Me fijo en la jornada laboral, es inaplicable, insisto, el PSOE está transmitiendo a empresarios que ya recoge cuerda y que eso se llevará al diálogo social y ya sabemos la posición de los empresarios. Es más, es que en muchos convenios ya se trabaja menos de 37 horas y media. Sí, la media, lo que es verdad que te incluye los trabajos parciales a tiempo parcial, la media está en el último mes 34,8 horas. Entonces, aquí pasa lo de siempre, no se puede, pasa lo mismo que con el SMI, no se puede aplicar una medida general para casos particulares y por ejemplo, en nuestra profesión, pues es bastante complicado trabajar 37 horas y media. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero yo insisto, creo que es papel mojado. Y sobre todo, luego, cobrando lo mismo. Es que este es el dato, o sea, sí, es trabajar menos cobrando igual. Hombre, vamos a ver, es que hasta el del metal alemán, me acuerdo yo hace unos años que hasta escribí de ello cuando vine de allí y digo, o sea, aquí están hablando de la semana de 4 horas, el sector del metal, que son 2 millones de asociados del sindicato que pagaban su cuota. Estaban hablando de a ver cuánto era la reducción del salario y se hablaba del 25%. No, bueno, y para caso, claro, sí, es que quieres ahogar a las empresas a trabajar menos y cobrar lo mismo, es que no puede ser, eso no tiene sentido. Y luego otra medida muy polémica que también ha generado mucha, ayer estuve yo con el presidente de Iberia y ha generado mucha polémica y es la de los vuelos cortos. Otra medida que es inaplicable. ¿Por qué? Porque en cada vuelo que viene, me lo invento, de Albacete o de La Coruña, vuela gente, si viene a Madrid, que va a coger un vuelo pues para irse a Latinoamérica, a Estados Unidos o a Asia, ¿no? O lo mismo pasa con el Prat, es inaplicable. Y decía Sumar que eso afectaría al puente aéreo. Pues qué casualidad que el puente aéreo, como está redactada la norma, es que intentaremos suprimir o reducir los vuelos que tengan alternativa en tren de menos de 2 horas y media. Pero es que casualidad que Madrid-Barcelona no es 2 horas y media, es más de 2 horas y media. Por lo tanto, eso también es inaplicable. Es decir, insisto, y sé que no me creéis. Pero ya has hecho perder a AENA 600 millones solo el primer que día. Le has hecho solo al el primer día en bolsa. Es brutal. A AENA no, a sus accionistas. Pero y luego que es que esta gente lo anuncia todo sobre anuncio político. Vamos a ver, si tú tienes una alternativa a Madrid-Barcelona, en la que puedes ir en avión, tienes una serie de AVEs, de trenes de alta velocidad, que ahora ya lo tienes con distintas compañías, vale, vamos a poner que tienes 4, 5, 6 operadores. Si tú reduces 2 de los operadores, que 2 eran en vuelo, eso te han quedado 4. Eso significa que va a haber una sobredemanda sobre los 4 de todos los que viajaban en los 2 vuelos. Por tanto, los billetes te van a subir de precio. O sea, es que hacen unos cálculos que dices, chico, es que no te aguanta ni 3 minutos de Barrio Sésamo. O sea, cuanto más competencia tengas y más oferta tengas de plazas de vuelo o de viaje en tren, más baja el precio. Cuanta más competencia quites y más demanda provoques sobre los que quedan vivos, más te va a subir el precio. Es que es básico, de verdad. Pues ni lo básico. Ni lo básico. ¿Sabes cómo se reduciría que la gente viniera en avión de Albacete o de Córdoba a Madrid para coger un vuelo internacional? Llevando el AVE a Barajas. Llévame la alta velocidad a Barajas y ya verás cómo la gente viene en AVE y se coge un avión en Barajas. Pero es que no se puede imponer una medida. Yo creo que ahí, pues insisto, va a ser papel mojado. Y hablaba con Iberia de cómo se puede reducir las emisiones contaminantes de los aviones, que en efecto los aviones es de lo que más contamina. Bueno, ¿por qué no impulsan el combustible ecológico, el famoso SAF? España puede convertirse en una potencia a nivel europeo y mundial en SAF, porque tenemos la infraestructura y porque puede hacerse. Pues el gobierno ni una línea en esas cosas, ¿no? Eso sí, la nuclear no, eso está clarísimo. Y luego, eso lo deja muy claro. Pero Fernando, yo también es que ahí, o sea, ellos parten de generarnos la imagen de que es que en España se nos están disparando las emisiones de CO2 y es un dato radicalmente falso. O sea, yo le pido a la gente que se meta, pones emisiones CO2 España y va a aparecer una serie de páginas que tienes los datos y son los datos oficiales. España en el año 2000 estaba con unas emisiones de en torno a 320, 330.000 megatoneladas. En estos momentos estamos en torno a 211.000, 220.000. Lo estamos bajando en picado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama desarrollo tecnológico.
tecnológico. Y cuando tú le dejas a la gente que tenga un empleo y en vez de sacarle fiscalmente le dejas que ahorre, va y resulta que todo el mundo prefiere un coche nuevo a uno viejo. Fíjate qué cosa, ¿eh? O sea, yo no he visto muy poquitos ricos con un 5.000. Básicamente a ninguno. Y si lo tienen, lo tendrán o de coleccionismo o porque les hacía gracia tener el coche que tuvo su padre o no sé qué. No porque si no, no lo usarán, desde luego. Es decir, si tú dejas que las economías se desarrollen y que el capitalismo funcione, el capitalismo te va generando una reducción de emisiones, porque va haciendo que tecnologías peores y menos eficientes en el uso de los combustibles, etcétera, den paso a tecnologías mejores. ¿Qué es lo que están consiguiendo? Lo contrario. El único momento de pico en el cual hemos subido las emisiones coincide justo con este gobierno en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque subvencionaron durante el ataque de Rusia a Ucrania, subvencionaron el gas natural. ¿Qué ha ocurrido? Que en la generación eléctrica ha sustituido el gas natural a las famosas renovables que decían que tanto primaban. Resultado, hemos emitido más. La única vez que hemos emitido más en los últimos 20 años ha sido por culpa de un señor llamado Pedro Sánchez, del mismo que nos da lecciones ecologistas. O sea, si es que de verdad, si tú dejas a la gente en paz, le dejas elegir o tren o avión, lo que le dé la gana, si permites que entren más compañías, etcétera. Vamos a ver, pero ¿quién va a tener ganas en una compañía aérea, vamos a poner el caso, de quemar más combustible si lo primero que ocurre es que aumentan los gastos? No tiene nadie ganas. Si tú les dejas en paz, lo primero que van a hacer es sustituirte los aviones que más contaminan porque consumen más, por los que menos contaminan porque consumen menos y por tanto les sale la plaza más barata. Deja en paz a la gente. El pequeño problema que tenemos en España y en todos los países donde se han colado este tipo de políticos, repito, es que no han trabajado en su maldita vida. Unión Europea, no han trabajado en su maldita vida. O sea, no tienen ni idea de nada. O sea, aquí había un proceso de selección cuando acababan las universidades, los primeros los fichaban corriendo. Los siguientes, pues algunos sacaban una posición. Los siguientes se quedaban en la universidad de profesores y los siguientes iban a política. O sea, es que lo siento, pero es que es así. Pero es que en la Unión Europea ahora mismo es que no hay quien se aclare. O sea, pero vamos a ver, que antes de la guerra de Ucrania la nuclear era, vamos, y el gas ni te cuento, y ahora son verdes. O sea, pero de verdad, o sea, ¿sabes lo que va a pasar, ¿y usted Carmen? por qué no obliga a los países, si es tan verde eso, a que lo utilicen en, por ejemplo, la propia Alemania? O sea, ¿por qué no abre las centrales nucleares en vez de estar quemando carbón? Mira, fíjate, y nosotros vendiéndole carbón. Carmen, hasta Alemania, que no lo ha podido hacer peor con el tema energético, hasta Alemania está reduciendo las emisiones de CO2. Países que sí que los están incrementando. Preparo porque me imagino que los descubrís todos. Porque no para de países que los han incrementado. Rusia, más 30% en las mismas 2 décadas. China ha multiplicado por 4 las emisiones de CO2. La India. Irán, India, etcétera. Anda, qué casualidad China. No, Estados Unidos las ha conseguido bajar. Menos que el resto, es verdad, pero las ha conseguido bajar. Qué casualidad China. Oye, ¿quién se está comparando? ¿Todas las compañías que dejamos nosotros libres? Anda, China. Qué casualidad. Señores que defienden tanto los derechos laborales, ¿alguno apuesta ni medio céntimo de euro por los derechos laborales mantenidos por compañías chinas? Porque yo no. Porque yo no. Hay una medida que a mí me parece peligrosísima y que está provocando mucho resquemor en el sector energético, que es la creación de la llamada Comisión Nacional de la Energía, que los que trabajamos en economía recordamos que la CNMC agrupó a toda la energía, a todas las comisiones en un único organismo. Bueno, pues lo que quiere Teresa Rivera es desgajar la parte energética para tenerla bajo su control. Ahora depende de economía, ¿no? Eso es peligrosísimo porque vamos hacia una reforma del mercado eléctrico. Ya hemos visto la europea esta semana, que salió adelante. Y que no tiene nada que ver con lo que quería Rivera ni el gobierno de España. Pero España va a tener que hacer su propia reforma. Y si el Ejecutivo controla al regulador, eso es peligrosísimo. Las compañías energéticas, las gasistas, las petroleras, las eléctricas, están en pie de guerra y muy atentas a esa medida que puede ser una injerencia del Poder Ejecutivo en la empresa. Lo que pasó en Argentina con Repsol. Por ejemplo, o sea, empezaron con todo el tema tarifario, te lo voy a controlar yo políticamente, así, adiós. Adiós, claro. Adiós. Lógico. O sea, si no me dejas margen de beneficio, ¿qué hago yo en este país? Creo que son una línea apenas en el programa este de coalición, pues eso pues genera en principio mucho resquemor. Y esto ya pasó, ya en la época de Zapatero había colocado a varios cargos socialistas en torno a esa Comisión de la Energía. Si ahora no solo se reparte el PSOE, entra a sumar el PNV, Junts, Bildu, Esquerra, pues es peligrosísimo para nuestra Sobre economía. todo que ya no es una cosa aislada. O sea, es que aquí hemos visto cómo han metido esta en el INE y no la han metido en el Banco de España porque no la ha tocado todavía renovar. Pero vamos, eso va a ser otro descalzaperros. O sea, el Banco de España ya pueden estar en junio. Y sabes te digo que ya queda poco. Y también hablamos de los debes, ¿no?, del programa, pero hay un déficit.
y es ni una medida para solucionar el problemón de los alimentos que ha citado Carlos antes, del precio de los alimentos, ni una solución a ese problemón que este año 24 va a ser todavía muy complejo. Que por cierto, se siguen diciendo, a propósito de eso, se siguen diciendo mentiras sobre los márgenes de los fabricantes de alimentos y de la gente que lo vende, y resulta que esta semana ha salido un informe con datos de la Agencia Tributaria y del Banco de España, y desde que comenzó a repuntar la inflación en el primer trimestre de 2021, los márgenes de los fabricantes de alimentos han bajado un 25,4%. O sea, mientras que los del comercio minorista han descendido un 8,2%. Que sí, o sea, pero mira, o sea, pero es que la razón es siempre, es que se están forrando, están ganando dinero a costa de los pobres ciudadanos que están pagando el aceite al 50%. Bueno, pues ahí tienen los datos, mira, chicas. La cosa es tan ridícula y tan sectaria que ahora, por ejemplo, le acaban de saldar a los agricultores el pago del 70% de lo que les corresponde para este año de los fondos PAC, de todas las ayudas que vienen de Europa para fondos agrícolas y ganaderos. Han recibido solamente en Andalucía 500 millones de euros menos. La media por agricultor en Andalucía es caídas del 30 al 40%. Ese dinero lo paga Europa. Estamos renunciando a él. ¿Por qué? Porque hemos metido una cosa en el sistema de reparto en el que, adicional a los requisitos que pedía Europa, hemos metido los ecoregímenes. ¿Y los ecoregímenes en qué consisten? En que tienes que cuidar al hermano suelo, en que no le tienes que destinar agua, porque claro, pobrecillo, no se va a quedar el suelo que no te produce ni alubia, ni fruta, ni nada, pero lo tienes que alimentar. Porque tienes que distanciar los frutales, porque además en las granjas tienes que darle una calidad, no sé qué. Evidentemente todo eso son costes. Y los productos que usas y todo. Todos esos costes se están metiendo en la cadena alimentaria. ¿Cómo no se van a estar metiendo? Y luego culpan a la línea de distribución. Dices, pero si sabes que eres tú. De hecho, estamos desperdiciando dinero en la Unión Europea. O sea, líneas de las que teníamos autorizadas de la PAC van a ser devueltas porque los agricultores no pueden cumplir con los requisitos o no les interesa cumplir con ellos. Si el otro día dijo uno de los responsables de una de las organizaciones que a este paso el 40 o el 50% va a desaparecer, porque además a ti te obligan a unas determinadas cosas que no le obligan a otros productores Exacto. de fuera de la Unión Europea, con lo cual tú estás ahí con tu arroz echándole ahí y luego viene el indio, ¿no? Viene el arroz indio y te lo mete y en India harán lo que les salga del moño con los productos químicos y con todo. El principal fungicida del arroz está prohibido en la Unión Europea y está permitido para el arroz indio. Argumentación para adentro, es que es tóxico. Y dice, ¿y si lo comes venido de fuera, no? Ya, o sea, es una argumentación que dices, esto es ridículo, de verdad. En fin. Bueno, pues Chopin, adiós. Carlos Cuesta, Chimpún, Fernando, muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. En la producción, Naya Pertusa y Marta Galindo. Martita Galindo. En los mandos técnicos, Víctor San Román. Y en la tele, detrás de las cámaras, como siempre, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, que luego pueden ver el programa cuando quieran. Gracias a todos ustedes, por supuesto, los primeros, por estar ahí todos los sábados. Y luego, enseguida que podamos, el podcast para los que ya les gusta luego escucharlo en otro sitio, o mañana, o pasado, o varias veces. Para los muy tomaseros. O varias veces para los muy tomaseros. Que los hay, no te rías. Bueno, adiós, buen fin de. Economía para todos con Carmen Tomás.